En el siglo XVIII es verdad que hay alguna composición en gallego y sobre todo hay voces que advierten que en Galicia se debe hablar en gallego y a los niños se les debe de enseñar en gallego, porque un niño que va 4 días desde un lugar a kilómetros donde está su escuela, que habla todo el tiempo en gallego, no oye radio que no hay, ni televisión que no hay, ni prensa que no hay, ni nada, y va 4 días y le hablan en un castellano que a lo mejor es andaluz o tal, pues el tío no se entera de nada, pero no porque sea tonto, es porque no se puede enterar. El resto del tiempo pues cuida las vacas y tal. Por tanto, la verdad es que el siglo XVIII, con el racionalismo, con la Ilustración, lo que llamamos el siglo de las luces, sí es verdad que pone ya especial interés con figuras como Sarmiento, como Feijoo, en aspectos relacionados con la lengua, o bien con su estudio o bien con su utilización en la iglesia, en la confesión, en la escuela, etc. Entonces sí que hay una mayor sensibilización en ese sentido. Y luego ya el punto arranque es el siglo XIX. Lo que sí se puede decir es que la importancia histórica del gallego está ahí, ¿no? Es decir, si uno descubre un poema en gallego en su mayor parte del siglo XVIII, quiere decir pues bastante, ¿no?, a favor del idioma. Evidentemente, a ver, el gallego es una lengua que nace del latín, como el castellano. Las lenguas vecinas siempre tienden a parecerse, entonces el portugués es un hijo del gallego, en realidad. Yo, cuando se hace la lírica medieval, que se llama galaico-portuguesa o gallego-portuguesa, yo siempre digo, en ese momento es gallega. Es cierto que Portugal se independiza sobre 1140, creo recordar ahora, 43, por ahí, pero la lengua aún era el gallego, era la Galicia Sur. Sí. Por tanto, el idioma, todos los honores y tal. Luego, los avatares de la historia lo perjudicaron durante unos siglos y ahora ya depende de nosotros que estemos orgullosos o no y lo usemos o no. Bueno, y hablando ahora sí ya más en profundidad del contenido temático de este romance ferrolano, se puede decir, ya lo adelantaba antes, que se habla de la sociedad de aquella época, ¿no? Es decir, se habla de gente culta, ¿no? En su mayor, no sé si en su mayor parte, ¿no? Se hace como una distinción de clases, se podría decir. Sí, hay una clara distinción de clases. En general, de todas maneras, Ferrol, sin hablar de cultura, así, en determinados, con determinados parámetros, la verdad es que yo creo que Ferrol estaba muy por encima del promedio en cuanto a que no solo se trataba de la marina, de los arsenales, de los astilleros, de toda la gente de un determinado nivel que trabajaba en eso, sino que vinieron pues muchos comerciantes, muchos artesanos. Es la época de la construcción de lo que hoy es la concatedral de San Julián, del barrio de la Magdalena, de las iglesias y capillas y santuarios. Entonces hay de todo, quiero decir, hay plateros, hay escultores, hay pintores, hay artesanos, y esa gente, pues hay un mínimo de conocimientos que los tiene, y entre ellos desde luego saber leer y escribir, cosa que no era tan habitual. Entonces, yo creo que el promedio, con independencia de que no tuviesen a lo mejor conocimientos para juzgar lo que se dice en el poema del sermón de la misa de la segunda parte, sí es cierto que el promedio era un promedio aceptable. Y luego había muchas mujeres incorporadas al mundo del trabajo, en profesiones que hoy no existen, pero que bueno, que estaban presentes, y yo ahora no recuerdo exactamente, pero pues a lo mejor como unas 30 profesiones. Llevaban sus negocios, a veces quedaban viudas y quedaban con el negocio del marido. Por tanto, bueno, yo creo que el promedio dentro de un mundo, estamos hablando del 18, estamos hablando de la Ilustración, pero la gente se comportaba, vamos a decir, como en el barroco. Quiero decir que luego ves pues gamberradas, cosas de populacho, vamos a poner así. Se ve de todo, pero creo que el promedio seguramente no era precisamente bajo.
Y hay que destacar también, Margarita, que en aquella época pues, se produjo una afluencia pues, muy grande de gente hacia Ferrol, ¿no? Y a pesar de eso, y volviendo un poco al tema del idioma, el gallego pues, resistió, ¿no? Frente a influencias exteriores. Sí, el gallego resistió bastante y de hecho incluso se traspasó algunas capas de la sociedad alta. Yo voy a contar una anécdota, pero esto ocurría hace pocos años. Personas, estoy hablando de señoras de la sociedad que llamaríamos, pensando en este momento, en el 18, que llamaríamos distinguidas, que cuando se enfadaban decían merdenta, tal, es decir, se pasaban pero rapidísimamente al gallego, ¿no? Entonces, sí, hubo una cierta filtración. ¿Qué ocurrió realmente? Pues que Ferrol fue la primera ciudad prácticamente de Galicia en recibir un impacto ya así tan fuerte del castellano. Un impacto porque hay escuelas, y las escuelas son en castellano, porque hay más alfabetización, pero se hace en castellano, y por tanto, y luego hay mucha gente de nivel superior, toda castellano hablante, que se tiende a imitar. Pero eso es fácilmente comprensible desde el punto de vista de la sociología. Cuando en la constructora en el 20 fue dirigida por ingleses, pues fue cuando entraron todas esas palabras, ¿no? De pasar el Bruce, de ir a todo Filispín, de todas esas cosas y más. Pero es que incluso gente muy mayor me comentaba que trabajadores de maquinaria llevaban bombín. Es decir, que esa influencia de un modelo, como una niña se puede poner un top para ir a la calle porque lo puso Madonna o lo puso tal, no se distingue, ¿no? Realmente. Y entonces uno se mira en un espejo y hace lo propio, si no tiene algún elemento de fuerza que le haga defender lo propio. ¿Qué es lo que dice el autor del poema? Dice, eu son gallego castizo. Entonces, si no tienes ese prurito y te acompleja, pues imitas. Bueno, y hablando de producción, antes hablábamos un poco de la producción en literatura. Hoy en día, ¿cómo ve Margarita la producción en el ámbito de la poesía? ¿Cree que hay, digamos, sigue habiendo pues, trabajos suficientes? ¿Le gustaría que hubiese más? Bueno, yo creo que la poesía ahora mismo no está en su mejor momento. Creo que en general se lee poca poesía, quizás se lea poco en general, pero desde luego poesía especialmente. Quizá es más el momento de la novela. Y el gallego tiene, yo creo que tiene un problema de falta de apego, es decir, yo he oído a gente que incluso se sorprendía de una definición, la lengua de Galicia es el gallego, y se asombraba y decía yo, bueno, pues no va a ser de Andalucía, evidentemente, la lengua de Galicia es el gallego. Otra cosa es que luego, por avatares de la historia, llegará otro, pero el que nació aquí fue el gallego, ¿no? Y es el que mantenemos. Entonces, quizá el problema que tenemos, a diferencia de otros lugares, es que la gente joven no está comprometida con el uso del gallego en general, hablo en general. Y también los medios de comunicación, el mundo de la informática, todo funciona y además resistiendo yo soy una defensora del gallego total y absoluta, pero también soy una defensora del castellano y a mí me da mucha rabia cuando estás oyendo emplear palabras inglesas cuando tenemos las castellanas, las españolas. ¿Y por qué tenemos que poner la inglesa? Con independencia de que se aprenda inglés, pero yo también soy muy partidaria de que los demás aprendan español. ¿Por qué? Pues porque es una lengua de uso mayoritario en el mundo. Y yo creo que no debe de haber, desde luego en Galicia no debiera haber nunca conflicto lingüístico, porque yo, que he dado muchos años clase gallego, no he encontrado nunca a ningún alumno castellano hablante que tuviese que traducirme.
sea, saben pensar en gallego. El problema es decir, bueno, ahora voy a hablar, pero no van traduciendo, se van enterando perfectamente. Bueno, Margarita, después de haber descubierto y presentado pues a los medios de comunicación este romance ferrolano de Aurca de Santo Antón, ¿continuarás investigando en otros ámbitos? No sé ahora mismo cuáles son sus planes, ¿no? Bueno, yo tengo dos planes. Sí. Algunos más en algunos armarios, sí, para varias vidas y varias reencarnaciones, pero hay dos. Uno sigue siendo el de la concatedral de San Xiao, que tengo muchísimo investigado, pero aún puedo seguir. Y como de momento eso de publicar está muy complicado, pues de momento sigo. ¿Qué ocurre? Pues que desde hace, pues no sé, un año aproximadamente, o no, quizá un poco menos, unos 6 meses o así, cuando ya estaba lista la Urca para ir a la imprenta, ya empecé un trabajo entre varias personas, que tengo bastante material ya, y es la historia de San Saturnino, el convento y el marquesado de San Saturnino, y en ello estoy. Pues esperemos que pronto tengamos noticias sobre esa obra. Margarita Sánchez Yáñez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No hay de qué. Y a ustedes gracias también por su atención. Ya conocen pues un poco más de la historia del gallego en sus diferentes vertientes, sobre todo en poesía. Gracias por haber estado ahí, muy buenas tardes.